Saludo esta mañana a Sofía Domínguez Adame, abogada feminista y defensora de los derechos humanos. Le decía que Sonora ocupa el primer lugar a nivel nacional en incumplimiento en la pensión alimenticia. ¿Qué sucede? ¿Qué hay que hacer con este tema? ¿Cómo se denuncia? ¿Cómo se da seguimiento? ¿Cómo se vive la violencia económica que va seguida o que en muchos de los casos no solamente es la violencia económica, sino también es la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual y mucho más? Sofía, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por recibir la llamada, Sofía. Platícanos, en primer lugar, a nivel nacional, Sonora. Tenemos datos duros que que ha compartido la autoridad, o platícanos, por favor. Sí, fíjate que la violencia económica es otro tipo de violencia que sufren las mujeres, principalmente que tienen familia, que tienen hijos o hijas, que tienen menores, ¿no? Que están estudiando, que son menores de edad. Porque regularmente va acompañada de otros tipos de violencia, como la violencia psicológica, psicoemocional, la violencia inclusive física, y que muchas veces no se denuncia porque se desconoce qué es la violencia económica. La violencia económica es eso precisamente, que te prive de los alimentos. Muchos hombres creen que la cuestión de alimentos o la cuestión de pensión alimenticia es dinero para las amas de casa o para sus exparejas, y no, la pensión alimenticia, bien lo dicen los tratados internacionales y la misma Constitución, que es un derecho de la infancia y abarca muchas áreas. Se le dice pensión alimenticia porque lo principal pues es cubrir los alimentos. Claro, los alimentos Pero un niño y que han ido no subiendo. Sí, o sea, no nada más es alimentos, es educación, es Calzado, salud, vestido. esparcimiento, para el libre desarrollo de las infancias, ¿no? Principalmente. Y cuando las mujeres carecen de esto, pues también de las herramientas, ¿no? Se les priva a las infancias de sus derechos y de las herramientas para desarrollarse libremente. Yo sé de muchas madres de familia que deciden, pues, renunciar a este derecho o que es un derecho de los niños porque la situación es tormentosa, porque dicen, ay, mejor no quiero tener contacto, no sé, pero de verdad es un derecho y es algo que tendría que denunciarse cuando hay un incumplimiento o que no hay nada formal, que hay cosas de palabra. A mí me gustaría que en esta entrevista, Sofía, nos dijeras como el ABC. ¿Qué pasa? Porque muchas personas o parejas están separadas, más no divorciadas, entonces por ley, pues no hay algo que obligue al papá, pues al cumplimiento de esta pensión alimenticia y queda como en un acuerdo verbal, muchas veces más bajo, y yo conozco casos muy altos en donde, pues, según las condiciones económicas, el papá otorga más de lo que le toca porque así quiere hacerlo y también está bien, pero hay acuerdos en base a la ley y entonces en muchos otros no. ¿Nos explicas cuál es el procedimiento, por favor, para demandar la falta de pensión alimenticia o el incumplimiento para quien ya tenga por ley este derecho? Sí, el incumplimiento puede ser de varias maneras. Puede ser por la vía familiar. Por la vía familiar se pueden llegar a un acuerdo. Hoy existe la justicia alternativa, donde las parejas se pueden poner de acuerdo en ayuda de una mediadora o un mediador, donde se ponen de acuerdo en las cantidades, porque la ley dice que la obligación de dar alimentos es 50% de la mamá y 50% del papá. Eso también hay que tenerlo claro. Sí, hay que tenerlo claro, exactamente. Y también evaluar las situaciones, porque todas las situaciones de cada familia, de cada mujer son distintas. Puede que la mujer a lo mejor no pueda salir a trabajar porque su niño tiene alguna condición física, psicológica o psiquiátrica que le impide, que tiene que estar en los cuidados maternos ahora sí de 24/7. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos pues denunciar este incumplimiento por la vía familiar, donde ¿A dónde acudes físicamente? ¿A dónde acudes? El primer pues contacto. sí es mediante una demanda mediante una demanda donde tú exiges
a la persona, a la deudora alimentaria, que te dé los alimentos. Hay hombres o hay papás que tienen años de incumplir toda la vida. Que tendría que ser pago retroactivo, ¿no? En este caso. Ajá, tiene que ser el pago retroactivo. Otra de las maneras es mediante la vía penal. Sí. Por la vía penal tiene que tener el deudor 3 meses. A partir de los 3 meses que él incumple en el pago de los alimentos, se va a la cárcel. Ajá, así es. Sí. Inclusive se les puede embargar a los papás si no cumplen, ¿no? Por la vía penal. Que sabemos que ese es un problema, no sé cuántas que me gustaría, voy a tratar de contactar ahí gente de la autoridad correspondiente, porque sé que muchos padres de familia precisamente se van a la cárcel por incumplimiento, y que la mayoría de las carpetas que tienen es precisamente, pues ya veíamos, ocupamos el primer lugar por incumplimiento en pensión alimenticia. Entonces, por eso te pregunto, porque a lo mejor de pronto no sabemos cuál es el primer paso, a dónde ir, voy a la fiscalía, voy a dónde a poner la demanda. Sí, si va a ser por la vía penal, es en la unidad de querellas de la Fiscalía General, que se encuentra ahí en Boulevard Ganadero Sin Número, enseguida o a espaldas del Centro de Justicia para las Mujeres. Ok, allá va a ser el primer paso, es acudir a ese punto. Así es, nada más ocupas, yo les pido mucho a las mamás que cuando van a hacer este tipo de denuncias por la vía penal, estén guardando todos los tickets. Cuando vas a mandados, el niño se enferma, pidan tickets, porque el juez pide una especie de cuadro donde le pide a la mamá qué tanto gasta para el desarrollo de la infancia. Puede ser renta, puede ser materiales de útiles escolares, uniformes, calzado, todo eso va a la mitad. Así lo dicen las leyes, ¿no? Entonces, la mayoría de las mamás, ¿qué sucede? Prefieren ellas, porque desgraciadamente son procedimientos que ocupan su tiempo. Sí. Para el cumplimiento, se enfadan de dar vueltas, de exigirle a la persona, porque yo digo, si eres un buen padre, no necesitas que un juez, que un ministerio público, que una autoridad te obligue. Que tus hijos tienen que comer. Fíjate entonces, que yo creo que sí hay de todos los casos. Mira, por ejemplo, acá me están llegando, por ejemplo, conozco casos en donde la cantidad es de risa, así, de risa, y que evaden, y ya sabes, ¿no? Que tienen el nombre, al nombre, no tienen nada su nombre, y no tengo nada, y que cuando sí tienen las condiciones y dan una miseria, o simplemente no dan, porque supuestamente no tienen ingresos, etcétera. Pero conozco otros casos en donde dan más de lo que les toca y abusa también, a mujeres que abusan también del caso, y que, o sea, trabajan y no dan también lo propio y quieren sacar todo de la otra persona. O sea, conozco de todos los casos. Acá me está llegando un comentario, por ejemplo, me dicen, Karina, en ocasiones no son justos. A mí me quitaban el 35% de todas las prestaciones. La expareja no trabajaba y al pasar el tiempo me regresó la patria de potestad de los niños. Están contra ellos y más en los juzgados. Por acá, buenos días. Eso es mentira. Eso de justicia alternativa no te ayudan, te obligan y te amenazan. Y te lo digo por experiencia propia. Son muy prepotentes en esas áreas. Es una vil mentira. No sé si es un hombre, supongo que sí el que me está mandando esto. Y conozco un caso también en donde metían documentación, que una menor tenía una discapacidad cuando no era cierto, para poderle quitar más pensión o más apoyo al papá. Entonces, conozco de muchos casos, y a veces pues es donde hay como inconformidades. Y junto a esto también, Sofía, no sé si coincides, pues antecede o también después de esto se genera violencia, porque empiezan también como los enfrentamientos o continúan, ¿no? Por el tema de los dineros, la separación y todo esto. Sí, fíjate que hay muchas formas, porque antes regularmente lo que hacían los padres desobligados era inclusive renunciar al trabajo. Sí. O para no dar alimentos, ¿no? Privarle a sus hijos de este derecho. Y ahora no. El Código Federal, en el artículo 303 del Código Civil Federal, dice que es una obligación y que la responsabilidad recae
recae hasta la cuarta generación, o sea, en los ascendentes, ¿no? De ambas familias. Ujú. Entonces, hay casos donde el padre de familia está interno en el cerezo, por ejemplo. Dicen, Sí. ¿qué pasa ahí? La obligación ahora en este caso también es de los abuelos, Ujú. por parte de las dos líneas, porque no puedes dejar en indefensión a los pequeños, pues no puedes privarlos de sus derechos. El interés superviviente del menor está por arriba de los intereses de los padres. Deben de asegurarse pues que el niño crezca Sí. de una manera pues digna, ¿no? Ahora sí llamémoslo. Sí es cierto, Sí. hay muchas pensiones, yo principalmente conozco que trabajan en maquiladora, por ejemplo, los dos, Sí. y tienen 3, 4 hijos, Ujú. o sea, tienen que tener varios trabajos porque desgraciadamente tampoco existe un apoyo del gobierno donde a las madres solteras se les asigne una ayuda, un apoyo. No hay, de verdad No que no. hay, Y entonces sí hay mucho que mejorar en las leyes. Se supone que, fíjate, el salario mínimo sube todos los años y que la pensión pero la alimenticia inflación, se debe aumentar cada año que pase, porque no es lo mismo que te dé un ejemplo, 1,500 cuando tus hijos estén en la primaria, a que te den 1,500 cuando tu hijo ya esté estudiando en la universidad. Claro. No te va a alcanzar para nada. Claro. Entonces, depende de las necesidades. Entonces, sí hay ciertas, pues, movimientos jurídicos que puedes hacer para que él inclusive se le descuente de nómina. Ujú. Sí, porque como te digo, la violencia económica va conjunto de la mano con otros tipos de violencia, Sí, sí, hasta sí. intentos de feminicidio. Sí, Te lo coincido. digo. Coincido contigo. Nada más brevemente, porque me tengo que ir a la pausa, me preguntan, en caso de que el papá sea un hombre casado y sabe que es un niño y que no responda, ¿se puede denunciar o qué se hace? Me pregunta una persona por acá. Claro que sí, eso no lo exime de los derechos, claro que sí, inclusive si no estás casada, pero estás en concubinato con la persona, son las mismas las obligaciones. Ok. La ley es muy clara. Ok. El interés superviviente del menor es primero. Muy bien, por acá te voy a mandar un caso porque ya al aire ya no alcanzo, tengo que ir con otra entrevista y me dicen, ¿podrías preguntar? Mi caso hace 5 años, él se llevó a los niños, este caso es la violencia vicaria, a mis niños de 10 años y 15 y no dejó que los viera, la tenía amenazada y ahora la tiene demandada por esos 5 años. Bueno, yo te paso este caso, no sé, para orientación o algo, ¿hay algún teléfono que quieras compartir, Sofía? Sí, es el 6621-633109. A ver, lo repetimos, por favor. 66. Sí, 21 Sí. 63 Uh-huh. 3109. Ok, voy a pasar este número de Sofía para que usted pues la contacte para alguna orientación o servicios y bueno, yo te agradezco mucho, Sofía. Hay mucho de qué hablar, yo te invito a que continuemos con este tema también, a retomar el tema de violencia vicaria. Sé que también estás muy involucrada con otros temas que tienen que ver, bueno, con este caso también de la menor, que hay una denuncia y todo lo que es violación de derechos humanos, así que estaremos en contacto y te invitamos porque hay muchas dudas del auditorio con relación a este tema de las demandas alimenticias, así que retomaremos otra entrevista. En tanto, te agradezco. Ok, muchas gracias. Saludos. Sofía Domínguez, abogada feminista y defensora de los derechos humanos.